Bienvenidos a Clave 45, donde las conspiraciones existen. Hola compañeros, compañeras buscadores de claves. Hoy en nuestro programa de Clave 45 vamos a ofrecer otra entrega más de ese apartado de podcast que nosotros llamamos Conozcan a sus PEPs. Para la gente que no haya oído este término anteriormente, PEP se escribe P-E-E-P y es un acrónimo que quiere decir psicópatas en el poder. Iniciamos esta sección en el episodio 51 con Leopoldo de Bélgica. Y aprovecho para recordarles que el objeto de este tipo de programa no es tanto hablar de los psicópatas que están en el poder actualmente, sino más bien hacer una recopilación histórica sobre figuras poco conocidas, para que ustedes se den cuenta que de aquellos barros estos lodos, que el problema no se inició en 1990 o en el año 2000, que la cosa ya viene de mucho más atrás. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de una figura muy interesante, el inglés Cecil Rhodes. Pero antes de entrar en el meollo de la cuestión, vamos a sacar algunos preliminares del medio. La gente más nueva, explicarles que Clave 45 es un programa sin ánimo de monetización ni de lucro. Se hace primero objetivo de divulgación. Y en segundo lugar, se hace con el objetivo de crear una comunidad de gente que tiene intereses de manera parecida en temas parecidos. Si les gusta este programa y quieren que se continúe produciendo, solamente hay dos maneras de conseguirlo. Una que es comentar en el muro de iVoox, comentar en TDLD Radio, mandar correos electrónicos, Twitter, lo que haga falta. Ejercitar su poder de comunicación, su propio poder de comunicación como audiencia, aunque sea para decir un breve te escucho, te oímos, continúa. La segunda manera sería divulgando, sería promulgando el programa en redes sociales, porque una cosa que es curioso es que no nos interesa llegar a todo el mundo, pero sí nos interesa llegar a todo el mundo que le gustaría oír de este programa. Las vías de contacto las encuentran debajo del muro de iVoox, donde está la descripción del programa, pero por si acaso se las voy a decir aquí. Salimos los miércoles por la radio en internet en tdldradioblogspot.com.es. Nuestro correo electrónico es laclave45@mail.com. Nuestra página web es clave45.wordpress.com. Por Google Plus nos pueden encontrar por podclave45@gmail.com, en Twitter en @laclave45 y en Facebook búsquenos por Clave 45 y tenemos un grupo titulado Buscadores de Claves. Muy movido, muy interesante, con mucho buen movimiento y mucho buen rollo. Y yo siempre les deseo buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, porque así aprovecho para explicarles que esto es un podcast, está grabado en diferido. Hoy me lo voy a saltar, aunque lo he colado por el medio, pero solamente voy a decirles que gracias por acompañarme. Y muchas veces, tras conocer un poco más a estos psicópatas en el poder, pues nos va a quedar un mal sabor de boca. Así que al final pondremos una musiquilla para alegrarnos el día y a ver si nos levanta un poco los ánimos. Pero recuerden, si ustedes no conocen bien el mal al que se enfrentan, probablemente ya hayan perdido la batalla contra él. Bien, esto es una introducción bastante más corta de las que estamos acostumbrados, pero así son los programas. Vamos pues a conocer un poco más a este individuo, a este señor Cecil Rhodes, y por qué es importante y por qué sus acciones todavía repercuten en el día a día de hoy. Y recuerden, en Clave 45 sabemos de sobra que las conspiraciones, crean ustedes en ellas o no, existen. Tratándose de un monográfico estilo Clave 45, no voy a seguir una estructura lineal, comenzando por el nacimiento de la persona a la que estamos hablando y después contando sus vicisitudes y sus quehaceres de una manera cronológica. Voy a empezar a hablarles del señor Cecil Rhodes, pues sí, desde su nacimiento, pero después enseguida voy a saltar a lo que lo hizo famoso.
Después voy a regresar otra vez un poco a su pasado para comentar ciertas facetas de su niñez que van a explicar las decisiones que hizo y las acciones que tomó. Y así intentar entrar un poco mejor en la psicología de estos psicópatas en el poder. Para ubicarlos, les comento que este señor, Cecil Rhodes, nació el 5 de julio de 1853 y era el hijo de un obispo protestante. Recuerden que uno de los puntos de contención de la Iglesia Anglicana de Inglaterra era el matrimonio de sus miembros, sobre todo de su clérigo. Era el quinto hijo del señor Francis William Rhodes y su esposa Louisa Peacock, y atendió más o menos hasta los 9 años una escuela de primaria en Inglaterra. Pero como su condición física era bastante enfermiza, padecía de una asma bastante aguda, lo sacaron de la escuela y, según los biógrafos, continuó los estudios bajo los cuidadosos ojos de su padre. Cada vez empeoraba más de salud este crío y sus padres, preocupados, decidieron seguir los remedios que recomendaban los médicos de la época, que era cuando una persona tosía mucho con tos, así una tos espesa y mojada, recomendaban que cambiase de clima y que se fuese a clima seco. Cuando tosía con una tos seca, pues que cambiase de clima y que se fuese a una área húmeda. En fin, siguiendo estos parangones de la medicina, cosa que no ha cambiado en muchas décadas, sus padres decidieron mandarlo a Sudáfrica. Por fortuna, uno de sus hermanos mayores se había ya sentado en Sudáfrica, de ahí la decisión de mandarlo a ese país en particular, y estaba trabajando como granjero en una gran plantación. Así que sus padres lo enviaron allá en un barco de estos de vela, que dicen que el viaje tardó como 70 días. La granja de su hermano producía principalmente algodón. Tenía 17 años cuando llegó a Sudáfrica. Los primeros semanas y meses vivió a cuenta de dinero que le había prestado una tía suya. Después empezó poco a poco a incorporarse al trabajo y ayudar a su hermano a sacar la granja de algodón para adelante. Pero el terreno en el que habían elegido plantar el algodón era bastante pobre y la granja fracasó. Al menos, quiero hacer un comentario, al menos eso es lo que dicen los biógrafos. Al año siguiente, él y su hermano Herbert decidieron probar nuevas aventuras e internarse en las minas de diamantes que había en la población cercana de Kimberley. Los hermanos comenzaron con una posesión minera pequeña, pero inmediatamente, en cuestión de 2 años, comenzaron a comprar las otras minerías de diamantes que había en la vecindad, en los aledaños. Inmediatamente se dieron cuenta que había algo de valor intrínseco en esto de ser monopolistas. Bien, han pasado 2 años más y ya estamos en 1873. Cecil Rhodes decide regresar a Inglaterra y quiere estudiar en la prestigiosa Universidad de Oxford. Sin embargo, solamente consigue quedarse ahí un semestre, lo equivalente a un curso, o sea, 3 meses, antes de regresar a Sudáfrica y a su negocio de minas. Ahora, es difícil suponer si tuvo un fracaso escolar, lo cual parece que no era probable, sino que se dio cuenta de que tenía que tomar la perspectiva de su educación en Oxford de una manera diferente a lo que los otros estudiantes la tenían. Y esto es un punto muy importante para entender la psicología de este psicópata en el poder, que eventualmente va a alcanzar el poder. Verán, Cecil Rhodes, con 18 años, 19 años, está mirando a la gente que está con él en Oxford y se da cuenta de que hay gente que de progreso, quizás de baja categoría, pero que creen que una educación universitaria los va a colocar eventualmente en el mapa. Y esos son una minoría dentro de Oxford. Y después se da cuenta que hay una inmensa casta de hijos de gente rica que continúan la tradición de ir a esa Universidad de Oxford y ahí continúan haciendo conexiones. Yo opino que él se dio cuenta que él no pertenecía a esta segunda clase y que le convenía más afianzarse en la primera clase, lo de la gente trabajadora. Entonces, él decide volver a Sudáfrica y continuar su compañía de minas con su hermano, expandiendo su posesión de minera. Pero, amigos, él vuelve otra vez a Oxford, a la universidad, 2 años después. 3 años después. Eso es inconsecuente.
Y vamos a poner unos detalles. Cuando estuvo en la universidad, durante esos 2 breves semestres de los que estamos hablando, en años diferentes, pues él mismo estableció contactos con gente influyente o hijos de gente que eventualmente pasarían a ser influyente. También admite en su biografía que fue tremendamente conmovido por el discurso de inauguración que dio el profesor John Ruskin, que era un anglófilo, no sé si está correcto llamarlo anglófico, porque obviamente él era anglo, pero que promovía la ascendencia del imperialismo británico por encima de todas las cosas, como si fuesen el gran beneficio a la humanidad. No solo eso, también dentro de su propia biografía, Rhodes admite que él quedó inmensamente impresionado y muy influenciado por el sistema universitario de Oxford. Y esto lo llevó a, más adelante, cuando ya tenía su riqueza ya hecha, formada y consolidada, a crear el sistema becario Rhodes, del que vamos a hablar después más largo y tendido. Otra cosa también que quiero que tengan ustedes en cuenta es que el señor Cecil Rhodes, durante esta etapa en Oxford, pasa a formar parte del grupo masónico de la logia Apolo. Y aunque algunas veces públicamente se demostró inconforme con la manera que tenían los masones de llevar las cosas, continuó su tenencia a la masonería hasta el día de su muerte. Y esto es muy importante porque vamos a hablar también de sociedades secretas que él mismo ayuda a formar en un futuro y que están basadas en la masonería. Bien, la mayor parte de los biógrafos se saltan esta conexión que hay entre Cecil Rhodes y la casa Rothschild. Déjenme ser un poco más específicos. No quiero decir que se la saltan completamente. Quiero decir que la mencionan en pasada como si fuese algo orgánico que se produce naturalmente y no reflejan, no empatizan, no enfatizan, quise decir, ningún punto importante en esta conexión. Todas las historias que sumarizan el ascenso de Cecil Rhodes a un magnate de la minería de diamantes dicen que estuvo interesado en adquirir más y más y más minas y que eventualmente se puso de compañero, de aliado, de partners con el banco de los Rothschild, para así eventualmente formar la gran compañía de Bears. Y todo esto que acabo de resumir es factual. Sí, pasó así. Ahora, por eso yo he hecho el comentario anterior acerca de cómo Cecil Rhodes volvió a Oxford, cómo conoció al profesor Ruskin, que era un tremendo promotor de la colonización y el imperialismo inglés. Y fíjense, aquí, como digo, ocurre algo extraño, donde Cecil Rhodes consigue una financiación importantísima por parte del banco de los Rothschild, que le permite encargarse de uno de sus mayores oponentes en la monopolización de los diamantes en Sudáfrica. Curiosamente, en los años 1874 y 75, los diamantes comenzaban a entrar en una supuesta depresión. Empezaban a caer en una devaluación. Sin embargo, Rhodes y sus socios de negocio, el señor Rudd entre ellos, mantuvo la mano firme y, usando el dinero de los Rothschild, consiguió ir comprando más intereses que se estaban empezando a devaluar. Yo hago una pregunta que es digna de investigación y no he encontrado a nadie que la haya investigado. ¿Esta devaluación fue un proceso natural o fue un proceso orquestado por intereses mayores y más poderosos para permitir así la monopolización de un recurso como los diamantes? Recuerden que si fuera así, y estoy hablando en hipotético, esto se enlazaría muy bien con lo que hizo Nathan Rothschild cuando ocurrió la famosa información de la batalla de Waterloo. Y él hizo el gesto de vender acciones en la bolsa inglesa para que los otros accionistas entraran en pánico y vendiesen, para después él ir por detrás con otros agentes y comprarlas todas a precio irrisorio. Porque lo que sí es constatable, y esto es un hecho, es que en 1887 Cecil Rhodes consigue financiación de la compañía N.M. Rothschild & Sons Limited
el banco de los Rothschild, que le permite comenzar a comprar todas las compañías mineras de los alrededores que estaban ahora muy devaluadas. Y así, un año más tarde, en 1888, él es básicamente el dueño de la ahora compañía, la ya existente compañía De Beers, pero que tiene una nueva estructura, y esta estructura consiste en toda la minería que hay a los alrededores de la planta inicial. Donde antes De Beers era básicamente una mina, ahora De Beers se convierte en un conglomerado de minas, y la monopolización es ostensible. Pero, amigos, tener un montón de cualquier recurso no significa mucho si no sabes beneficiarte de su precarización, del hecho de tener control sobre su distribución. Y esta fue la jugada maestra que después Cecil Rhodes sabe hacer como no ha hecho ninguno. Vamos a ver, los diamantes, para los que no lo sepan, y creo que entre los oyentes de Clave 45 hay pocos que no lo sepan, no son más que carbón prensado a unas presiones altísimas, que se ejecutan un sistema de cristalización y forman esos cristales tan bonitos. Es cierto que algunos diamantes pues son estéticamente bonitos, aunque podemos argumentar que a lo mejor el mayor valor que tiene el diamante sería su dureza, pero eso varía mucho dependiendo de qué tipo de diamante. Otro problema que existe y que quiero que lo sepan y que estemos todos aquí hablando en la misma página del mismo tema, o sea que no tengamos lugar a dudas, es que los diamantes no son un mineral escaso ni raro. No lo son. O sea, ustedes pueden argumentar que son una piedra preciosa. Entonces estamos hablando de estética y subjetivismo. Me parece precioso. Bien, ¿quién te lo puede negar? Habrá alguien que mire para el culo de un sarnoso y diga, ¡ay, qué cosa tan bella! Eso es innegable a sus ojos, ¿no? Pero el hecho de que son escasos, eso no es verdad. Son muy abundantes, son de hecho muy abundantes. ¿Por qué los diamantes son tan caros? Son caros por su monopolización. Son caros porque hay muchas compañías, o vamos a ser más precisos, había muchas compañías hasta hace poquísimo, hasta creo que el 2005 o 2010, que se preocupaban de aglutinar, de acaparar, de salvaguardar la producción excesiva de diamantes e irlas soltando en el mercado poco a poco, para así no crear un exceso. Incluso si hay alguna persona que no me cree lo que estoy diciendo, vamos a hablar brevemente de un punto que tienen los diamantes. Ustedes saben que mucha gente quiere comprar un diamante como anillo de compromiso. Ese anillo de compromiso tiene una leyenda detrás de él que dice que debiera de costarte 4 veces tu salario mensual o algo así. Depende del país. En Estados Unidos creo que dice que debiera de costarte 4 meses de tu salario. Ahora, una prueba irrefutable que quiero que hagan cualquier persona es que si han comprado alguna vez un anillo de compromiso, recuerden cuánto le costó y quiero que lo lleven a una tienda y a un joyero y le pregunten cuánto le darían por él. Si este diamante fuese tan maravilloso y escaso y precioso, pues el joyero estaría muy interesado en comprarlo y estaría muy interesado en pagarle un valor muy bueno. Van a descubrir que no quieren pagar un carajo por él, le van a dar muchísimo menos de lo que usted pagó. Ahora, para hacer un contrapunto, amigos, hagan esta misma prueba, por ejemplo, con oro, y de cuantos mayores quilates mejor. Y esto quiero decir, compren ustedes un anillo de 24 quilates si lo encuentran, que hoy en día casi todo es 16, 12, como mucho 18. Pero en fin, si encontrasen un anillo de 24 quilates o de un montón de quilates, cómprenlo. Y le va a costar un dineral. Le va a costar, pongamos, en unas unidades, una unidad internacional clave 45, vamos a decir que le va a costar 1000 unidades de dinero. Llévenselo a un joyero un año después, 2 años después, y díganle que se lo compren, y será muy probable de que el joyero le pague parecido a lo que usted pagó, o que incluso les paguen más. Repito, depende de la calidad de los quilates.
Eso simplemente no ocurre con los diamantes. ¿Por qué? Porque el joyero sabe tremendamente bien, excelentemente bien, que los diamantes no valen una mierda, no valen para nada. Han sido uno de los mayores artífices de marketing que se ha creado en el siglo XX. Y esto se lo deben ustedes a este psicópata en el poder de Cecil Rhodes. Como le estaba contando, Cecil Rhodes forma la nueva De Beers en 1888 y están usando el capital también de los Rothschild. Y tienen operaciones mineras en Canadá, en Sudáfrica, en Namibia y en Botsuana. Después de que Rhodes muriera, Ernest Oppenheimer tomó la dirección de De Beers. Y él fue el que se encargó de completamente internacionalizar el cartel del control de los diamantes. Algo que Cecil Rhodes había comenzado y había llegado más o menos en buen término, pero no había sido tan exitoso como el señor Oppenheimer. ¿Qué hizo el señor Oppenheimer? De la misma manera en que su mentor, Cecil Rhodes, compró las minas aledañas y controló la producción y la población y la producción de diamantes en una área geográfica, el señor Oppenheimer estableció un cartel y controló la producción y la distribución de diamantes a nivel mundial. O sea, que no se soltaba un diamante que no lo hubiese aprobado la compañía De Beers. De una manera muy sospechosa, la compañía De Beers comenzó a convencer a todas las compañías de minería que vendiesen y que produjesen sus diamantes de cara al público a través de unos canales de distribución llamado De Beers Central Selling Organization, que se abrevia como el CSO. Y aquí no hubo truco de bric y birloque, aquí no hubo magia borragia. Lo único que hicieron que hicieron un recuento de todo el inventario de diamantes a través del mundo y cerraron el grifo y dijeron: no vamos a producir más de lo que vendemos, así vamos a dejar que suba el precio. En Sudáfrica, en el país de Sudáfrica, cuando una persona encontraba una mina de diamantes en su propiedad, enseguida se la quedaba ya el gobierno, y el gobierno después decidía a quién le daba la licencia, todo bajo el control de la compañía De Beers, para monetizarla y sacarle ganancia. Algunos listillos de turno de salón, algunos gafapastas, soltarán la carcajada diciendo: no, es que ahora no hay monopolio, eso ya no existe. Como si el hecho de que ese monopolio existió durante casi 100 años le diese algo de relevancia a esa opinión de que hoy en día el monopolio no existe. Y voy a corregir ese detalle: el monopolio todavía existe, lo que pasa es que está un poco más disuelto y no tiene tanta garra como tenía anteriormente. Se descubrieron minas de diamantes en lugares del mundo a donde De Beers no podía meter sus manazas. Hablamos principalmente de Rusia y China. Después, en el año 2001, hubo un montón de demandas judiciales que pusieron en evidencia la monopolización de De Beers. Eventualmente la Corte Suprema Americana falló en contra de De Beers y les prohibió que siguiese sus prácticas monopolistas. Eso contribuyó un poco a su caída, pero repito, no se engañen, ellos todavía tienen el control de la mayor parte de diamantes del mundo. Por ejemplo, el eslogan famosísimo de "Un diamante es para siempre" fue creado en 1947 por la compañía De Beers. Un dato muy curioso es que en 1939 solamente el 10% de los anillos de compromisos que eran vendidos al público tenían diamantes en sí. Después de que De Beers empezó a hacer sus grandes campañas de publicidad, se contabilizó que a principios de 1980 el 85% de los anillos de compromiso vendidos eran de diamantes. No desconozco la historia de otros países alrededor del mundo, pero en Estados Unidos yo conozco muchísimas parejas que entran en serias deudas una vez que intentan financiar la fiesta de la boda y el anillo de compromiso de la dama. He perdido cuenta de cuántas parejas he conocido en ese estilo. También he perdido cuenta de cuántas parejas les he ido a la boda y acabaron con unos gastos inmensos, los 3 primeros años en profunda deuda y después separándose como a los 5 años. Bien, pero divago.
Como les comenté antes, ¿no?, que había un porcentaje de tu salario que estaba supuesto a ser invertido en la compra de un anillo. Bien, la compañía de Bears inició esa campaña en 1930, sugiriendo que se debía de invertir un año del salario del varón en comprar un anillo de compromiso. No les fue muy bien con esa figura y después la tuvieron que reducir a 2 meses de salario. Eso ya les fue mejor en el departamento de los slogans y del marketing. En el año 2010, el anillo de compromiso medio solía costar cerca de $4,000. El problema era que ese mismo anillo lo intentabas revender al joyero y casi nunca te daban más de 1,000. ¿Dónde iban esos 3,000? Vaya, piensen ustedes un poco en eso. Y es que los diamantes en sí tienen un valor intrínseco bastante notable cuando son de alta calidad, y eso es un condicional muy único. En la inmensa masa de diamantes que se excavan hay muy pocos de alta calidad. Hay muchos que son de mediana o baja calidad que se pueden hacer de mejor calidad una vez que pasan a través de sistemas técnicos para mejorar su apariencia. En el pasado, hablo de 1700, 1600, 1500 y más hacia atrás, los diamantes que eran de buena calidad tenían un valor altísimo y eran usados como unidad de comercio y de transacciones, pero precisamente por esa rareza. Diamantes que fuesen una porquería, también ya de aquella los había por un tubo. En la segunda mitad del siglo XX, la tecnología consiguió traer a fruición, hacia la palestra un sistema para agarrar materiales como el carbón y convertirlo en diamantes de manera artificial, sin tener que pasar el proceso natural de miles de años que tendría que pasar en minas a presión. Ahora, tengan en cuenta, amigos, que desde los años 1930, la compañía de Bears se especializó en añadirle una connotación sentimental muy profunda a la venta del diamante, tanto como un objeto para celebrar un aniversario, como también para celebrar un compromiso. Y ahora, el objeto de este añadido sentimental, de añadir esta carga sentimental a sus diamantes, no era solamente hacerle a usted pagar un precio bien alto por ellos, que eso ya es mucho, es también así evitar que usted lo intente revender, lo intente devolver otra vez al mercado que ya está sobresaturado de diamantes y que ellos están controlando. Toda esta operación que hemos hablado acerca de la especulación de los diamantes en la segunda mitad del siglo XX condujo a una situación paupérrima en las minas de diamantes que cambiaban de manos. La gente que las operaba a veces pertenecían al gobierno, otras veces pertenecían a los rebeldes que se peleaban contra el gobierno, otras veces eran inversores privados, pero fuera quien fuera, el que siempre las pasaba mal era el trabajador de la mina. Muchas veces estos trabajadores de las minas eran mano de obra esclava, reclutada por guerrillas de la área. Pero le quiero comentarles una constancia muy curiosa. Tanto en los años 60, 70, 80 y 90, cuando esto ocurría con minas de diamantes en África, los mecanismos para vender estos diamantes fuera del país de su producción pasaba siempre por el embudo de The Bears. Y a ellos no les importaba 3 pimientos qué era lo que estaba ocurriendo en esas minas o el caos que estaba produciendo económicamente en el país donde estaban esas minas ubicadas. Ahora, que no se confundan, estos eventos fueron todos posteriores a la muerte de Cecil Rhodes, pero hay que admitir un detalle: fueron puestos en marcha por él y fueron basados en su planificación y fueron una continuación de su idea principal de cómo continuar negocio. Este individuo no lo debiéramos de considerar un gran un gran psicópata en el poder, por varias razones. Para empezar, su fortuna fue debida a préstamos. Tengan en cuenta lo que les comenté antes de que usó a uno de los bancos de los Rothschild para financiarse la compra de minas y la monopolización de las minas de diamantes en el sur de África. Pero una vez que lo hizo, y hizo un gran negocio con ello, el total de su estado bancario, el total nivel de su estado monetario, no llegaba ni a la suela de los zapatos, por ejemplo, de los mismos Rothschild.
Es un hombre que se lo cruzaban ustedes o yo en la calle por aquellos años, por 1900, 1890, y nos daría 100.000 vueltas tanto con su poder como con su, vamos a ver, su poder político, su poder económico. Pero no se acerca, como digo, no se acerca a los grandes poseedores de las fortunas y del verdadero poder del mundo. Por tanto, yo opino que debiéramos de considerarlo 2 pasos por debajo de los grandes psicópatas en el poder. Lo siguiente que hace Cecil Rhodes es meterse en política una vez que está establecido su control sobre la área de África que él quería controlar y una vez que su monopolio de diamantes está en pleno auge. Y ojo amigos, le llevó tiempo, conexiones y sacrificio. Ahora, una cosa que él hizo indiscutiblemente, y esto no está abierto a debate, fue que a través de diferentes biógrafos y a través de autores que él mismo subvencionó, dejó plasmada su ideología y su tendencia, porque él creía que sus ideas eran nobles. Su idea primordial, y en la que él basó todo su comportamiento, como he comentado antes, es la expansión del Imperio Británico. Y podemos decir casi sin miramientos, que su idea de expansión del Imperio Británico en 1880 y 1890 era muy similar y muy paralela a la idea de expansión de la Alemania gloriosa que el Partido Nacional Socialista proponía en 1930. Hay infinidad de frases recopiladas, frases dictadas por él, donde dice abiertamente que la raza blanca y más precisamente la anglosajona o la anglo es la raza que debería dominar el mundo y que debería de imponer su sistema de imperio al resto de las naciones de la Tierra. Hay infinidad de frases que fueron recopiladas de su propia boca y a veces incluso de su puño y letra de cartas dirigidas a otras personas, donde él decía que el continente africano era una herramienta que debía ser usada a la mejor manera de los anglos, los ingleses. Por favor, cuando este señor habla de anglos, la gente que se considera de raza blanca, por ejemplo en España, en México, en Argentina, en cualquier otro país de habla hispana, sepan que bajo el concepto de este señor, ellos no están incluidos, a pesar de que te miras las palmas de las manos, te miras tu propia piel y dices, caramba, si yo soy bastante rosadito, yo soy bastante blanco. No, tú no cuentas, tú no eres anglo. Para esto tienes que ser, como dije antes, casi ario. Tienes que ser casi de rubio y ojos azules, aunque a pesar de que este señor, Cecil Rhodes, no lo era tal, era de hecho un morocho y podías pensar que era cualquier señor agricultor de Andalucía, si le ves las fotos. Pero él tenía lo que suplía con creces, que era una educación inglesa y una afiliación al imperio inglés indiscutible, y por tanto se convirtió en una herramienta útil para los verdaderos peps, para los verdaderos psicópatas en el poder. Como he dicho, ya llegó a 1890, tenía una fortuna multimillonaria, podemos decir que hasta billonaria con B, y empezó a meterse en política, pero todavía dentro de África. Pero recuerden o aprendan que África en 1890 es básicamente una división de colonias pertenecientes a diferentes países europeos. Sus ambiciones se enfocan hacia convertirse en el primer ministro de la colonia llamada British Cape Colony. Y después también dirigió sus ambiciones, o quiero decir simultáneamente dirigió sus ambiciones, a convertirse en presidente de la compañía British South Africa. Era lo equivalente de la vieja compañía East India Company, solamente que para la hambre expansionista anglosajona en África. El mapa de África en la época en que vivió este individuo era infinitamente diferente a lo que es ahora. Y repito, no eran países, eran colonias pertenecientes a diferentes países europeos. Había sitios nombres como Nyasaland, que ahora pertenece a Malawi, o Northern Rhodesia, que es Rhodesia del Norte, que es lo que ahora es Zambia, o Rhodesia del Sur, que ahora es lo que es Zimbabue. Y permítanme darles un detallito. El nombre de Rhodesia, si lo han oído alguna vez antes aplicado a alguno de estas colonias o reinos africanos, sí, son precisamente debido a Cecil Rhodes.
Y él, cada vez que anexionaba territorio, cada vez que influía políticamente para ganar territorio, cada vez que ganaba una colonia, aunque la ponía a su nombre y aunque tenía un ego como la copa de un pino, pero se la dedicaba y hablaba y hacía contactos siempre con Inglaterra para dejar bien claro que lo estaba haciendo colonia de Inglaterra. El hombre no tenía ganas de levantar su propio país, no tenía ganas de independizarse y crear su propia nación o tomar su propio continente. El hombre, repito, era consecuente con esos ideales de que la raza anglo debía de expandir el imperio existente en 1880 a través de todo el mundo, y él estaba haciendo su parte en hacer esta idea que ocurriese, que fuese posible en África. Una vez le dijo un ministro importante, el ministro Gladstone, le preguntó: tenemos mucho terreno, señor Rhodes, y se estaba refiriendo a la expansión de las colonias de Inglaterra. ¿No ve que nuestras obligaciones crecen cada vez que tenemos una colonia? ¿Cuáles son las ventajas de seguir adquiriendo territorio, señor Rhodes? Y él replicó de una forma pública en una carta diciendo: Gran Bretaña, Inglaterra, es una isla muy pequeña. Su posición en el mundo depende de sus rutas de comercio. Estamos obligados a expandir rutas comerciales a estos países dijo estas zonas barbáricas. Y si no lo hacemos, Inglaterra misma será ostracizada, será apartada de las rutas de comercio mundiales. Tenemos que lidiar con estas preguntas, con estas cuestiones de expansionismo y de control territorial en el mundo. Este individuo, Cecil Rhodes, nunca se casó y nunca tuvo descendencia. Algunos estudiosos de su biografía quieren intuir que era homosexual. Lo que podemos sí admitir, por los escritos que él dejó, es que demostraba un cierto grado de misoginia, quiero decir, de desdén por las mujeres. Pero vamos, eso no era una cosa muy infrecuente en una persona de estos ámbitos coloniales ingleses de 1880, 1890. Eso sí, todo durante su carrera, estableciendo el imperio que él estableció y imponiendo la manera de pensar que él quería imponer, siempre se le vio muy, muy cercano a alguna persona en particular que él llamaba o administradores o personas de alta confianza. Pero que hay ciertas ocasiones donde se dicen que estos administradores o personas de confianza incluso compartían dormitorio con él. Y yo no digo que este punto de su cuestionable homosexualidad sea relevante o no, aunque sí quiero aclarar que quizás debiéramos de estar agradecidos a su falta de descendencia, bien sea dada por su misoginia o por su homosexualidad, ya que al menos nos aseguró que no continuase otra dinastía como los Rothschild. Sin embargo, a pesar de que no demostraba grandes pasiones acerca o hacia el sexo femenino, sí las demostró hacia otros varones. Por ejemplo, como digo, su asistente o su secretario privado llamado Neville Pickering, que eventualmente murió mientras estaba a su servicio, y se dice que murió en sus propios brazos y que sumió a este señor en una profunda depresión. Cuando se le preguntaba en público que por qué no se había casado, y se lo preguntaron varias veces, él dijo: ya estoy harto de que me hagan esa pregunta. La razón por la que no me he casado es porque tengo todavía mucho trabajo en mis manos que llevar a compleción, que llevar a término. Pero los periodistas no le pasaban esto por alto, y no le pasaban tampoco el hecho de que una vez entrada en su madurez se veía constantemente rodeado de varios jóvenes de diferentes edades, y les llegaron a poner un apodo: las ovejitas de Rhodes, los corderitos de Rhodes. Otro biógrafo, Stuart Collett, asegura, después de haber estudiado todos los informes y todos los reportes y todos los escritos acerca de Rhodes, que él iba más allá de ser homosexual, iba más allá de ser heterosexual, iba más allá a un punto de asexualidad sin sexo, y que lo que más le gustaba era la interactuación de la personalidad, teniendo en cuenta que en 1890 las mujeres estaban muy desaventajadas porque les eran prohibidos o les eran negadas las capacidades de estudios y de desarrollo. Pues este biógrafo argumenta que entonces él se veía rodeado de hombres. Lo cierto es que incluso después de su muerte, mucha gente de la conservadora derecha o incluso de talante fascista sintieron admiración tanto por sus hazañas, sus logros, como por su ideología. Entre ellos pueden contar a Oswald Spengler
un historiador y escritor alemán que les encuentran bastantes tendencias hacia el fascismo, e incluso el mismo Adolf Hitler. Como comenté antes, él anexionó dos colonias que las puso a servicio de Inglaterra, pero que se llamaron el norte Rodesia y el sur de Rodesia. Rodesia del norte, Rodesia del sur. Se puede decir que instauró algunas escuelas ahí, pero después aparecen, y esto es lo que mucha gente argumenta acerca de sus obras de beneficencia, ¿no? Como creaba algún hospital o creaba alguna escuela o traía alguna infraestructura al lugar donde él se había puesto a imperar como un pequeño rey. La verdad era que toda la infraestructura que él traía era para beneficiar sus negocios, no era para beneficiar a la población, en absoluto. De hecho, la gente no tiene en cuenta la cantidad de pueblos que mandó desbandar para poder pasar ferrocarriles, y no estoy hablando de órdenes directas, eran planificaciones que él supervisaba y que él aprobaba, y que incluso a veces hacía sugerencias a este punto. Miren, lo que está constatado también por historiadores era que a veces, cuando estaba melancólico, se iba a una de sus minas de diamantes, donde tenían una fosa llena de fango, y ahí él se sentaba en el borde superior, ¿no? En el borde de la fosa, mirando a los mineros que había abajo, y los mineros, cuando lo veían venir, ya paraban su trabajo y le hablaban, les llamaban el señor Rhodes, el Mr. Rhodes, y le mandaban alaracas y le hacían muchos chistes y risas, ¿no? Porque sabían que él después iba a tirar como unos peniques al lodo, y los pobres mineros negros que estaban abajo pues se iban a despellejar las manos buscando esos peniques que él les tiraba al lodo, como dándoles gracias por sus alabanzas. Esta era la mentalidad inexcusable y también inapelable. Esta era la mentalidad que tenía Rhodes acerca de la población negra en África. Eran mano de obra, eran muy dispensables y eventualmente tendrían que sucumbir, tendrían que hacer sitio a la expansión anglo. También la universidad que atendió, Oxford, fue culpable de expandir mucha leyenda en torno a Rhodes, poniéndolo en muy buena luz. Parte del problema era que, como no tenía descendencia, Rhodes escribió varios testamentos, partes de los cuales se hicieron como públicos. Quiero decir, en uno de los testamentos legaba a Oxford una ingente cantidad de dinero, y entonces Oxford pues le empezaba a hacer la camita, le empezaba a besarle el culito y vamos, a seguirle la bola, y después en el segundo testamento le quitaba una gran parte de ese dinero que le había asignado, y bueno, ahí ya no le hacían tanto la camita entonces a Oxford y se los daba a otra causa, ¿no? Y así hizo como quizás 8 o 10 testamentos. Muchas partes de estos se hicieron públicos. Y se hicieron públicos de una manera estratégica, de una manera para difundir su influencia económica en otros puntos de los que no tenía tanta influencia, sin la divulgación del contenido de estos testamentos. Lo que sí es cierto es que creó una beca que se llamó la beca de los escolares de Rhodes. En 1903 empezaron a dar los primeros nombres de la gente que cualificaba para esta beca, y entre las calificaciones requeridas era que fuesen varones muy varoniles, dados a los deportes al aire libre, que fuesen capaces de mostrar cualidades de hombría. Lo estoy leyendo lo estoy leyendo directamente, vamos. Que tuviesen coraje, que tuviesen valor, que tuviesen devoción al deber, simpatía por proteger al débil, no entiendo a qué coño va esto en el medio, generosidad y altruismo, en fin. Gentes que se beneficiaron de estas becas, tanto al principio como muchos años más tarde. Por ejemplo, fue el mismísimo presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, cuando estuvo en Oxford. Otro también fue el director de la CIA, Stansfield Turner. Otro becario de la beca de Rhodes también fue el comandante supremo de la OTAN, el señor Bernard Rogers. Esta beca era su manera de influenciar el futuro de la nación y también de poner en una perspectiva positiva su legado. Por ejemplo, en 1956, un autor llamado Peter Gibbs escribió un libro titulado
La verdad acerca de Cecil Rhodes, y era un libro para niños, en el cual exaltaba a Cecil Rhodes como un héroe nacional inglés. Se decían cosas como que Cecil Rhodes trajo a un paraje inhóspito, inhabitado y cubierto de alimañas salvajes la civilización de Occidente, y lo ayudó a salir de su propia miseria. Amigos, estoy leyendo frases directas del libro. Que hoy en día hay muy bellos pueblos modernos, hay casas que son de mansiones, hay parques, hay factorías, hay aeropuertos, y que todo esto se debe al famoso British Commonwealth, que construyeron todo esto en un paraje donde antes solamente había salvajes y alimañas. No sé cuál de estos términos se refiere a la población autóctona. Lo que se omite siempre en estas narrativas que aparecen de Cecil Rhodes, como dije, es que él toma posesión de las dos colonias de Rhodesia al norte y Rhodesia al sur. Y hablando de aquella planificación de ferrocarriles y de ciudades que comenté antes, ciertos pueblos fueron desaparecidos, y algunos pueblos que se negaron a moverse, levantarse y emigrar, encontraron violencia por parte de las fuerzas armadas imperiales inglesas que estaban ayudando a Rhodes a colonizar el área. En ciertos pueblos se hablan de exterminios de ese pueblo, de masacres. Y esto no era una práctica muy habitual, pero vamos a explicar una cosa. No era una práctica habitual porque el resto de los supervivientes dijeron, bueno, más vale levantarnos y escapar con vida, más que pelear y morir aquí. Pero Rhodes, desde el principio de su planificación urbanística, dejó claro de que esto iba a ocurrir como él decía, muriese quien muriese, y quienes iban a morir eran los nativos africanos. Pasó leyes que ponían unos impuestos tan severos a la población que acababan siendo obligados a trabajar de esclavos en las industrias existentes. ¿Y cuáles eran esas industrias? Las minas de Rhodes. Y después, como conté acerca de Leopoldo de Bélgica, en la primera entrega que hicimos de Conozca a sus Peps, es cierto que Rhodes personalmente no masacró cantidades ingentes de nativos, como tampoco lo hizo Leopoldo, pero sí, como lo hizo Leopoldo, Rhodes se encargó de poner a un montón de capataces sin escrúpulos, que llevaran a orden sus designios sin importar el costo de la vida humana. Detrás de su expansionismo minero, y todo era por bases económicas, se inicia y se respalda la gran guerra Boer, que se llama, en África, que básicamente a grandes rasgos tiene que ver con países nórdicos, Holanda principalmente creo que era, que no quieren ceder los terrenos a los ingleses. Pero una vez más, en este tipo de combates quienes acaban sufriendo son la población civil, la nativa. También el señor Rhodes era un conocido adherente a la eugenesia y profesó afiliación por este tipo de prácticas. Claro, en el tope de la pirámide de la eugenesia estaban los anglos, la raza blanca suya, que según él y su punto de vista eran los que debían determinar quiénes eran los que debían de recibir la práctica de la eugenesia. Y claro, en el fondo, en el último escalafón de la pirámide, estaban las razas nativas negras y otra gente que no era blanca. Y recuerdan que les había comentado que este hombre se había hecho masón y que permaneció afiliado a la masonería hasta el final de sus días. Pues como muchos de estos psicópatas en el poder han hecho, voy a hacer una pequeña inciso aquí y decir que, en mi opinión, la masonería es relativamente inofensiva y que de hecho es un poco más positiva que negativa en cuanto a sus resultados, porque a final de cuentas es una sociedad que tiene sus secretos y sus intentos, sus objetivos son relativamente nobles, que son de conocimiento y de hermandad. El inmenso problema que tiene la pobre masonería es que recibe un montón de afiliados y reciben un montón de gente que aprende de ellos con otros fines mucho más nefastos, y que después los resultados de esos fines que ellos implementan son redirigidos como si hubieran sido de origen masónicos, cuando en realidad no lo son. Yo cada vez que oigo a alguien empezar a decir en YouTube o en un podcast, oh sí, una conspiración masónica y los masones que están detrás de esto y de lo otro, es exactamente la misma gilipollez que si yo veo a unos mercenarios en
en las selvas de Colombia masacrar a los nativos, y cuando capturo a uno veo que su parte de nacimiento fue bautizado en Madrid y digo, esos católicos están detrás de estas masacres en Colombia. Es exactamente lo mismo. El que haya individuos que hayan pertenecido a una sociedad secreta no viene a decir necesariamente que la sociedad secreta represente las acciones de esos individuos. Y creo que no hace falta aclarar una vez más, porque lo he hecho ya 4 o 5 veces, que yo no soy masón. Bueno, terminado ese inciso, continúo diciendo de que, como les dije antes, Rhodes perteneció a los masones. Años después, él cree oportuno establecer una sociedad secreta, pero con fines diferentes, aunque siga un poco la estructura de la masonería. Obviamente, si ya se conoce, esa sociedad secreta no resultó ser tan secreta. Pero digamos que es discreta y que es secreta en el sentido de sus contenidos y de lo que decide revelar. Se juntó con otro lord inglés llamado Milner y también otro inglés llamado Lionel Curtis y fundaron el Round Table Movement, que se traduce por algo así como el movimiento de la mesa redonda. O sea, no sé, el movimiento de una mesa redonda sería circular, pero en fin, así fue como lo llamaron ellos. Y repito, era discreta, aunque no sé qué secreta sería, porque en 1910 publicaron un magazine titulado The Round Table Journal. Salía cada 3 meses. Fue dentro de esta organización cuando se encontraron las mayores partes de evidencias acerca de su profesión, de su interés en eugenesia. Y aunque esta Round Table estaba orientada hacia las colonias del sur de África del Sur, eventualmente se empezaron a expandir hacia Australia, hacia Indonesia, cualquier sitio donde Inglaterra tuviera presencia. Dicen algunos historiadores, por ejemplo entre ellos Carroll Quigley, que fue la base, esta organización fue la base de establecer el apartheid en lo que después fue South Africa. Lo curioso era que durante estos años de fuerte movimiento político para Cecil Rhodes, estamos hablando de 1890 y 1900, él, aunque dejaba bien en evidencia su racismo, no era considerado un racista en términos negativos, al contrario, usaban términos los periódicos y la gente que hablaba de Cecil Rhodes de disonancia cognitiva, como por ejemplo decidían llamarlo un patriota de su raza. O sea, un patriota de la raza blanca anglosajona, dejando en inferioridad de condiciones al resto de las razas del mundo. Publica, por ejemplo, un documento llamado Confession of Faith, que es la confesión de mi fe, hablando de lo que él cree. Uno de los párrafos dice algo así, y estoy leyendo así apurado, pero lo tengo delante mía, así que quizás hay algún error en traducción, pero muy breve y no creo que le quite la sustancia a lo que voy a decir. Yo aseguro, dice el señor Rhodes, que somos la mejor raza que hay sobre la faz de la Tierra, y cuanta más parte del mundo habitemos, mejor será para la raza humana. Solamente pensad por un momento en esas regiones del mundo que están habitadas por esos especímenes aborrecibles de seres humanos. Qué tremenda alteración, qué tremendo cambio sería para su vida si comenzaran a vivir bajo la influencia de los anglosajones. Después también añado un párrafo diciendo que cuanto más terreno tenga Inglaterra, más cerca estarán del final de todas las guerras habidas y por haber. ¿Por qué? Porque obviamente habrá ya un ganador, que sería Inglaterra. Pero él extendía el concepto de anglosajonismo también a América y también a los poderes fácticos que de aquella existían en Australia, por ejemplo. Y hablando de del Round Table, de su sociedad secreta, dijo: ¿por qué no hemos de formar una sociedad secreta con un solo objetivo, que sea la expansión del Imperio Británico y traer a todo el mundo que no está civilizado bajo el mandato británico? Aquí, los historiadores como Carroll Quigley consiguen establecer que había unas interconexiones interesantes entre familias británicas poderosas y familias banqueras británicas también poderosas, pero estos son banqueros ya internacionales. Por tanto, se establecen lazos entre los objetivos del Round Table Movement con banqueros y con internacionalistas. Estas familias, por ejemplo, eran los Wedgwoods, los Darwins, los Cadburys y los Huxleys. Y dentro de las cosas que además ellos profesaban y que ellos financiaban, eran la agenda de eugenesia.
Había conferencias que empezaban a ocurrir en 1900, 1905, donde se decía abiertamente, amigos, y esto lo estoy leyendo de un panfleto, que los hombres al final de cuentas eran básicamente animales y que debido a la superioridad de la raza anglosajona, el hombre blanco anglosajón estaba en la clase superior de la industria, del progreso, de la civilización, porque eran genéticamente superiores. Y estos comentarios, aunque no eran abiertamente aceptados por todo el mundo, y ejercían la suficiente influencia para que los pequeños, alcaides, dirigentes de colonia, gobernadores que había en otras colonias, fuesen influenciados indirectamente y empezasen a ver como el maltrato y abuso, tanto en la India como en Sudáfrica, etcétera, a los indígenas nativos como algo justificado. Obviamente lo mismo ocurre en los Estados Unidos de América. La eugenesia entre los años 1900 y 1930 tiene un soporte inmenso. Es algo de lo que hablaremos después en programas venideros. Todo esto puede uno buscar el origen de su propulsión, en parte también en esta mesa redonda creada por Cecil Rhodes. Las implicaciones son tantas, porque por ejemplo, en 1935, Adolfo Hitler se va y se encuentra con Lord Lothian, un inglés, que había actuado como subsecretario del Estado de la colonia de la India, y bajo su mandato Lord Lothian habían ejercido inmensas represalias contra los independentistas nativos indios. Y Hitler sabía que estaba hablando con un hombre de ideas afines cuando le dice: Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, América y Escandinavia debían de llegar a algún tipo de acuerdo para impedir que sus ciudadanos ofrecieran ayuda o asistiesen a otros países subdesarrollados, como por ejemplo China o la India, en establecer industria. ¿Por qué? Porque es casi una cosa suicida promover la mejora agricultural o infraestructura de estos países de Asia, mientras que ellos lo puedan usar como base de su propia industria colonial. Una vez más es el doctor Carroll Quigley, el apellido es Quigley, en su libro que es fundamental para cual amante de las conspiraciones, llamado Tragedy and Hope, la tragedia y la esperanza, el que establece la conexión que hay entre Round Table y la Comisión Trilateral, la Comisión para Relaciones Internacionales, el Council for Foreign Relations, las Naciones Unidas, el Grupo Bilderberg, el Grupo Club de Roma, y a su vez establece el internacionalismo y las conexiones internacionales que hay entre todas estas agencias y que todas tienen miembros de base en el Round Table. Bien, ahí les dejo la mejor fuente que ustedes pueden seguir, que es la de Carroll Quigley, para acabar de traer a la palestra a este señor Cecil Rhodes y toda su influencia que tuvo en el mundo del siglo XX y el siglo XXI que ahora estamos viviendo. África, guerras internas, colonialismo, hambre, ignorancia, todo esto, el apartheid, todo esto viene dado por su colonialismo y el uso de seres humanos como herramientas disponibles. El egocentrismo, el etnocentrismo de pensar que los anglosajones son mejores que el resto del mundo y querer promover esta idea de imperio y de globalización, siempre previniendo, siempre viniendo de las élites. En fin, lo que quieran buscar acerca de él seguramente le revolverá las tripas y le hará caer en un profundo estupor. Un estupor de pesimismo, de pensar que la raza humana no puede llegar muy lejos cuando continúen habiendo gentes como estas. Una reflexión que yo hago a menudo es que cada vez estoy más convencido de que si una persona llega a este nivel de independencia financiera, quiero decir, si se hace multimillonario, le costaría casi el mismo esfuerzo hacer obras buenas que mejoren la sociedad que obras malas que perjudiquen a la sociedad. Entonces, en esta disyuntiva hay una voluntad, o quizás una falta de espiritualidad, una falta de tener conciencia humana, quizás llámalo empatía humana. Pero hablando de esfuerzo, pues eso costaría casi igual decidir
hacer las acciones para el bien, que como deciden hacerlas ellos, para el egoísmo, para el mal, para el egocentrismo. Codex Más Allá del Misterio presenta su libro Cazadores de Misterios, en lugares encantados, fenómenos paranormales, rituales clandestinos o la historia del Santo Grial. Una obra de Editorial Cidonia y prólogo de Lorenzo Fernández Bueno. Cazadores de Misterio. Una parte del precio de la obra será destinado a proyectos solidarios. TD LD Radio. Except for the sound of tubular bells. TD LD Radio. ¿Estás preparado? ¿Te gusta el misterio? ¿La ciencia? ¿La vida extraterrestre y las conspiraciones, pero de una manera objetiva y bien documentada? Pues no te pierdas Enigmas al Descubierto, un programa interactivo donde podrás ver todo eso que estamos comentando a la vez que escuchas. Enigmas al Descubierto, un viaje a las profundidades del misterio. Soy Josep Pàmies y si puedes escucha la clave 45, donde las conspiraciones, aunque creas en ellas o no, realmente existen. Gracias. Voy a ponerles ahora una canción para intentar despejar un poco la mente, pero si tienen tiempo, intenten buscarla por YouTube y mírense el vídeo de esta canción. La artista es la cantante española Amaral y la canción se llama Ratonera. Y el vídeo no tiene ningún desperdicio y está buenísimo. Les dejo el enlace debajo de la descripción del programa en iVoox. Espero que les guste como a mí me sorprendió porque no la conocía hasta que empecé a buscar canciones para este programa. Por las noches, estúpido farsante, si mientes más que hablas, allí por donde pasan los de tu calaña ya no crece nada. Golpes, amenazas y promesas vanas, rey de los ladrones, príncipe de espadas. Has tenido suerte hasta ahora, has tenido mucha suerte hasta ahora. Puedes intentar que te perdone Dios, no lo haré yo. Puedes intentar que te perdone Dios, no lo haré yo, no lo haré
te perdone Dios. Puedes intentar que te perdone Dios. Puedes intentar que te perdone Dios. No lo haré yo. Puedes intentar que te perdone Dios. No lo haré yo. No, no, no lo haré yo. Bien, y este programa es un especial dedicado a los psicópatas en el poder, y su final, donde hago el cierre, voy a comportarme un poco diferente, porque básicamente quiero dar la noticia de que tengo que interrumpir Clave 45 por razones un poco personales. Lo he comentado ya en el grupo de Facebook, que tenemos un grupo cerrado de buscadores de claves, y les di ya suficiente antelación de que tenía que interrumpir por varias semanas. Así que por lo menos a esos 600 o 700 miembros que tenemos dentro del grupo no los pillo tanto de sorpresa. Me parece que esos son casi ya un tercio de la audiencia. Pero al resto de ustedes, pues tengo que decirles que tengo unas cuantas situaciones personales que intenté lidiar con ellas de lo mejor posible, pero se me están amontonando y tengo que darles mi mayor atención. No se trata de irme de vacaciones, no se trata tampoco, como algunos jocosamente han comentado, de que la NSA me ha pinchado la línea y que están mandándome cartitas o cosas de estas. No, es simplemente cosas 100% personales. Y como he comentado muchas veces, esto lo estoy haciendo sin ánimo de monetización, ni lucro, ni nada. Solamente por difundir y por juntarme con gente afín, que le gusta lo que yo hago y que si ellos pudieran harían lo mismo que estoy haciendo yo. Así que dentro del grupo de buscadores de claves anunciaré cuando esto vuelva a resumir y continuaremos. Quedan en el tintero un montón de programas, por ejemplo, una narración personal de algo acaecido hace muchas décadas, que es mi experiencia con temas de misterios, directamente mi experiencia con ellos. Quedan monográficos sobre Parravicini, sobre Nikola Tesla, que faltan monográficos sobre la conspiración dentro del cine de los Estados Unidos, sobre el sionismo, apariciones marianas, otro monográfico que tengo en el tintero sobre demiurgos y los gnósticos, Edgar Cayce, el amarillismo del periodismo y su evolución, al menos en el occidente. También dos temas muy importantes para mí, que es hablando de las conspiraciones detrás del 11 de septiembre y también un especial muy importante también dedicado a la muerte de Kennedy, que también va a ser algo que creo que nadie ha escuchado nunca antes. En fin, esas cosas están en el tintero y muchas más. Hablo de esto, les he leído un tercio de los temas que tengo alineados, pero por ahora no puedo dedicar el tiempo que se merecen a ellos. Así que solamente les pido eso, un poco de su paciencia. Les sugeriría que se suscribiesen al podcast por iVoox. Mientras a nuestro queridísimo amigo, casi hermano Pedro Girón de TDLD Radio, le voy a sugerir una serie de programas que haga reposición de la primera temporada y que los siga poniendo en su radio. A los oyentes que me han descubierto y que les gusta este programa desde su segunda temporada, pues les recomendaría que se pusiesen al día con los temas de la primera, porque no sé si lo saben, pero dentro de Clave 45 hay una cierta interconexión y hay un cierto objetivo y un destino al que nos dirigimos con el programa, que es al final revelar un montón de claves que unen tanto el ocultacionismo, el encubrimiento, como el secretismo, como el esoterismo, como el daimonismo, la ufología y las conspiraciones y la manipulación geopolítica que vivimos hoy en día. No digo que esto está todo directamente conectado, pero digo que hay partes que sí se interconectan. En fin, también quiero aprovechar para darle mis más sinceras felicitaciones a un gran amigo y casi hermano, nada de casi, un hermano de corazón,
Chirac García, que tuvo una ocasión muy bella y muy única en la historia de cada persona individual. Felicitaciones, se os quiere a ti y a Lola, y recordad, a partir de ahora viene lo mejor. Vais a escribir la parte más bella de vuestra historia. También mandarle un abrazo grande a María y a Quique, que son mis otros dos hermanos, no de sangre, pero de alma. Y eso, y que ahora que descubrimos esa alergia de María, esperemos que no vuelva a pasar por nada parecido. Y también se os quiere muchísimo a todos los colaboradores, que básicamente sois todos vosotros que habéis colaborado con vuestros comentarios, tanto en el muro de iVoox o en el de Facebook. Pues muchísimas gracias por ser parte de Clave 45. Recordad, aunque yo deje de hablar, aunque ahora apague el micrófono, el programa lo continuáis vosotros, hasta el nivel que queráis continuarlo. Así que, por ahora, hasta pronto. Ojalá me despido de ustedes, dándoles las gracias por su tiempo que han pasado conmigo, y espero que nos oigamos ya pronto, dentro de un par de semanas. Quedo para siempre agradecido de su tiempo y agradecido por su compañía. Se despide Gerald Dean y esperamos oírnos pronto. Recuerden, las conspiraciones, crean ustedes en ellas o no, existen.